El día de hoy hablaremos del mediastino, recordando que el enfoque que daremos en este módulo será principalmente hacia la parte cardiológica. Para eso, iniciaremos con una visión general del mismo. El entendimiento del mediastino parte del hecho de comprender que es un espacio que se encuentra entre el parénquima pulmonar y está ubicado principalmente en el centro del tórax. Este contiene todas las estructuras excepto los pulmones. Superior a él se encuentra la apertura torácica superior, inferior el diafragma, anterior delimita con el esternón y los cartílagos costales y posterior con las vértebras torácicas de T1 a T12. Su gran movilidad se debe a que cuenta con vísceras huecas llenas de líquido o aire unidas por un tejido conectivo laxo. Debemos recordar que en el mediastino se encuentran tanto vísceras como vasos sanguíneos, linfáticos, nódulos linfáticos, nervios y un gran componente de tejido graso. Estas características, junto a la laxitud del tejido conectivo, la elasticidad de los pulmones y la pleura, permite que estas estructuras encontradas aquí en el espacio mediastínico se acomoden a los cambios de volumen y presión que se generan por las vísceras que contienen, incluido los cambios que existen por el proceso fisiológico de la deglución cuando el bolo alimenticio pasa a través del esófago. Los límites a tener en cuenta nos permiten definir el mediastino en dos porciones de gran importancia. El primero será el mediastino superior, que va desde la apertura torácica superior generada por la cintura escapular hasta el plano transverso del tórax, que es una línea horizontal que nosotros formamos desde el ángulo del esternón como punto de unión entre el manubrio y el cuerpo hasta aproximadamente el disco intervertebral entre T4 y T5. Por su parte, el mediastino inferior que observamos aquí está compuesto por las estructuras que están delimitadas entre el plano transverso del tórax y el diafragma. A su vez, este se divide por el pericardio en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Debemos recordar que el pericardio es aquel que contiene el corazón y las raíces de los grandes vasos y es el principal componente junto con estas estructuras del mediastino medio, que será a partir de ahora el mediastino del cual hablaremos en este video. Debemos recordar entonces que el mediastino medio es equivalente a hablar en sí mismo del pericardio. Debemos entender entonces que el mediastino medio, como mencionábamos anteriormente, contiene el pericardio, el corazón propiamente dicho y las raíces de los grandes vasos, refiriéndose principalmente a lo que es la aorta ascendente, el tronco pulmonar y la vena cava superior. A su vez, observamos que el pericardio es una membrana fibroserosa que cubre estas estructuras. Diremos entonces que el pericardio es un saco cerrado que tiene dos capas, como lo son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. A su vez, diremos que ese pericardio seroso es el que me va a formar la cavidad pericárdica. Este pericardio seroso cuenta con una lámina parietal y una lámina visceral. Estas dos láminas forman un espacio que será conocido como la cavidad pericárdica, en el cual se encontrará el líquido pericárdico. Es importante recordar que tanto la lámina parietal como la lámina visceral están recubiertas por mesotelio, que es una extensa monocapa de células mesoteliales que producen fluido lubricante, conocido como el líquido pericárdico, y es el que permite que no haya desplazamiento ni adherencias. Por último, en cuanto al pericardio seroso, debemos recordar que el pericardio visceral es la estructura que me va a formar lo que conocemos como el epicardio y que está adherido al parénquima cardíaco propiamente dicho y a las raíces de los grandes vasos. Por su parte, el pericardio fibroso superiormente se continúa con la túnica adventicia o tejido conectivo perivascular de los grandes vasos que entran y salen del corazón y con la lámina pretraquial de la fascia cervical que no se muestra en este video. Anteriormente, tiene un punto de inserción en la superficie posterior del esternón a través de los ligamentos esternopericárdicos. Podemos observar, si nos imaginamos aquí el esternón en una visión lateral, tendremos que esos ligamentos irán en este sentido para constituir el punto de inserción anterior del pericardio. A nivel posterior, tenemos que se unirá a estructuras del mediastino posterior a través de tejido conectivo laxo.
Por su parte, a nivel inferior se unirá con el centro tendinoso del diafragma a través de los ligamentos pericardiofrénicos. Todo esto nos permite que el corazón esté bien sujeto a este saco fibroso, así el pericardio dependerá del movimiento del corazón y los grandes vasos, al igual que del diafragma y del esternón. Su gran importancia radica en que éste protege al corazón de sobrellenados repentinos, ya que éste no tiene una flexibilidad para nada parecida a la que cuenta el pericardio seroso adosado a las estructuras cardíacas. En cuanto a las relaciones del mediastino medio, podemos observar que el corazón y las raíces de los grandes vasos se relacionan anteriormente con la estructura esternal y los cartílagos costales correspondientes a la tercera, cuarta y quinta costilla, principalmente en el lado izquierdo. Esto se debe a que tanto el corazón como el saco pericárdico se ubican, si nosotros trazamos una línea media que pase a través de las apófisis espinosas de las vértebras y de los cuerpos vertebrales, se ubican 2/3 hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha del plano medio. Un dato importante es que para entender la disposición del corazón en nuestro cuerpo en un plano de 3 dimensiones puede ser equivalente en la mayoría de los casos a pararnos en posición anatómica mirando al frente y sin mover los hombros ni el tronco, girar la cabeza hacia la izquierda aproximadamente unos 45 grados. Esa será la disposición aproximada de nuestra masa cardíaca. En este punto hablaremos de dos estructuras muy importantes. Por una parte está el seno transverso y por la otra está el seno oblicuo. Para eso nos fijaremos principalmente en estas dos flechas que observamos acá. El seno transverso del pericardio es un conducto que se encuentra dentro del pericardio y que está entre estructuras arteriales y estructuras venosas y se forma por las reflexiones del pericardio seroso que se dan alrededor de ellos. A su vez, el seno oblicuo del pericardio es formado por las reflexiones serosas que se encuentran alrededor de las venas que los delimitan. Estas estructuras se forman embrionariamente por el plegamiento del tubo cardíaco primitivo. A medida que éste se pliega, su extremo venoso se sitúa posterior-superiormente, quedando adyacente al extremo arterial, siendo separados únicamente por el seno transverso del pericardio. A raíz de esto, y partiendo del hecho de que estamos en una vista posterior, es decir, lo estamos viendo desde atrás, como si yo observara a una persona desde la espalda, podremos entender entonces que el seno transverso es posterior a las estructuras arteriales, tanto la aorta como el tronco pulmonar, y anterior a la vena cava superior, y obviamente superior a las estructuras arteriales. Por su parte, a medida que se desarrollan y expanden las venas del corazón, la reflexión pericárdica que las rodea forma el seno oblicuo del pericardio. Este es un receso ancho que se encuentra en la cavidad pericárdica posterior a la base del corazón y es formado por el atrio izquierdo. En esta imagen tenemos la visión anterior del corazón, es decir, como si yo me ubicara enfrente de la persona y tratara de ver el corazón a través del pecho, en un sentido antero-posterior. Para esto, podremos recordar que el seno transverso del pericardio, como les mencionaba hace un momento, se encuentra posterior a las estructuras arteriales y anterior a la estructura venosa de la vena cava superior. Pero de vital importancia en esta imagen es que se ha realizado la disección de la pared anterior del corazón. En este podremos observar que el seno oblicuo está limitado lateralmente por las reflexiones pericárdicas que rodean las venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo. A su vez, también está limitado por la vena cava inferior en menor medida. Y posteriormente, a pesar de que no lo observamos aquí, pero trataremos de imaginarlo de cierta manera, estará el pericardio que cubre la cara anterior del esófago, por atrás de esta estructura que vemos acá. Por último, en cuanto al seno transverso, esta imagen nos deja más en claro lo que mencionaba anteriormente. Podemos pasar un dedo que nos delimite y este va a producir que las estructuras arteriales estén anterior a él, es decir, por delante, y la estructura venosa de la vena cava superior esté posterior a él. A partir de ahora, hablaremos de la irrigación arterial, venosa y nerviosa del pericardio. Recordar que en ningún momento nos hemos referido a la irrigación arterial, venosa o nerviosa de la masa cardíaca propiamente dicha. En cuanto a la irrigación arterial, esta depende principalmente de la rama pericardiofrénica que observamos aquí. Esta, a su vez, es rama de la arteria mamaria interna o también conocida como torácica interna. Un dato anatómico importante es recordar y observar
que la rama suele acompañar o ir paralela al nervio frénico aproximadamente hasta el nivel del diafragma. Debemos observar que existen otras ramas que irrigan el pericardio, aunque no son las principales. Dentro de ellas destacan la rama musculofrénica, que es la rama terminal de la torácica interna. A su vez existen otras ramas, como son las ramas bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, que constituyen ramas de la aorta torácica. Por último, en cuanto a la parte arterial, debemos recordar que existen unas arterias que, aunque no se observan aquí, son de vital importancia en toda la parte cardiológica, y son las arterias coronarias. Estas las podremos ver a mayor profundidad en el video de anatomía cardíaca descriptiva que está en el canal. Sin embargo, es importante mencionar que estas arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta, irrigan la lámina visceral del pericardio seroso. Esta es una pregunta muy importante, ya que esta se sale del común de las arterias previamente mencionadas que están en relación principalmente con el pericardio fibroso. El drenaje venoso depende principalmente de las venas del mismo nombre de la arteria, que es la vena pericardiofrénicas. Estas son tributarias de las venas brachiocefálicas o pueden ser también tributarias de las torácicas internas. Debemos mencionar también que existen unas tributarias variables del sistema ácigos que no se muestran en esta imagen y que son de menor importancia. En cuanto a la inervación, es importante recordar que esta depende de los nervios frénicos, de C3 a C5, y es la fuente principal de las fibras sensitivas del pericardio. Esto nos da un panorama importante, ya que el dolor que transportan suele ser referido hacia la piel, hacia los dermatomas C3 y C5. Estos dermatomas debemos recordar que se ubican en la región supraclavicular homolateral, es decir, del mismo lado. Esto, en términos coloquiales, hace referencia al extremo superior del hombro del mismo lado, es decir, el hombro izquierdo. A su vez, tenemos un componente nervioso menos mencionado, que es el de los nervios vagos, debido a que estos presentan una función indeterminada en cuanto al pericardio. Por su parte, contamos también con los troncos simpáticos, que no se muestran aquí, pero que presentan una función vasomotora. En este punto hablaremos de algo muy importante, y es la posición de las vísceras en la anatomía descriptiva de acuerdo a la posición del paciente. Esto, como sabemos, depende de la gravedad, es decir, cuando el paciente está en decúbito supino o acostado boca arriba, no va a tener los mismos efectos de la gravedad que el paciente que se encuentra en bipedestación. Por ende, concluiremos que la disposición visceral es más alta en decúbito supino y más baja en bipedestación. Debemos recordar también que la mayoría de descripciones anatómicas de cualquier tema se basan en referencia a la posición de decúbito supino, ya que esta es la posición de disección donde se realizan los estudios. Entonces tendremos que en decúbito supino el arco de la aorta es superior al plano transverso del tórax, que este, a su vez, corta la bifurcación traqueal a nivel de la carina, que es el punto de la bifurcación. Por su parte, el centro tendinoso del diafragma o la cara diafragmática del pericardio o parte inferior del corazón se sitúa a nivel de la unión sifoesternal que observamos acá y la vértebra T9. Por su parte, en bipedestación podemos observar una imagen un poco más opaca que es correspondiente a la silueta que tendríamos normalmente en decúbito supino. La imagen con mayor tonalidad hace referencia a las estructuras en bipedestación. Aquí encontraremos que el plano transverso del tórax corta el arco de la aorta. La bifurcación traqueal se sitúa en este caso a nivel de la carina inferior a este plano transverso y el centro tendinoso puede descender hasta el nivel medio del proceso sifoides y el disco intervertebral entre T9 y T10. Estos datos son importantes principalmente durante la exploración semiológica y la exploración radiológica. Por último, hablaremos de dos cosas rápidamente. Quiero aclarar que el objetivo de este video es netamente la anatomía descriptiva. La idea es realizar una serie consecutiva de videos hasta llegar desde las bases hasta las patologías propiamente dichas y su manejo. Sin embargo, es un momento adecuado para mencionar lo siguiente. Y es que existe una patología conocida como taponamiento cardíaco, en la cual se necesita liberar el corazón del líquido que lo rodea, ya que este produce un aumento de presión y a su vez limita la mecánica cardíaca, produciendo una situación de urgencia en este tipo de pacientes. Para esto se utiliza una técnica conocida como pericardiocentesis.
hace referencia al drenaje del líquido pericárdico de la cavidad pericárdica. Para extraer el exceso de líquido se puede insertar una aguja de gran calibre a través del quinto o sexto espacio intercostal izquierdo cerca del esternón. La base anatómica que permite este abordaje es posible debido a que la incisura cardíaca del pulmón izquierdo y a su vez la incisura menos profunda del saco pleural izquierdo, que sería lo que veríamos delimitado con rojo, exponen el saco pericárdico, dejando un área desnuda del pericardio que permite su punción sin dañar estructuras adyacentes. Sin embargo, debemos mencionar que existen otros métodos de poder llegar al pericardio. Esto se puede alcanzar a través del ángulo infraesternal, pasando la aguja superposteriormente. En este lugar, la aguja evita el pulmón y la pleura y entra a la cavidad torácica. Sin embargo, si recordamos la disposición anatómica que tenemos aquí, podemos tener en cuenta que existe un riesgo de puncionar la arteria torácica interna o incluso sus ramas terminales. Por último, debemos recordar que el taponamiento cardíaco es una patología compleja, que en su momento abordaremos. Por último, en cuanto al taponamiento cardíaco, debemos recordar que en los procesos agudos por hemopericardio, es decir, donde se acumula sangre en la cavidad pericárdica, hay que realizar un proceso conocido como toracotomía de urgencia, en la cual se abre rápidamente el tórax, siendo una cirugía que permite acceder a todos los componentes de la cavidad torácica y principalmente a los componentes mediastínicos, siendo procedimientos más avanzados que se abordarán en el momento en que se realice el video de taponamiento cardíaco. Por último, y partiendo del hecho de que el enfoque de este video no es el desarrollo embrionario a nivel cardíaco, tendremos que tener en cuenta dos patologías que se derivan de procesos anormales durante esta etapa. El plegamiento anormal del corazón embrionario puede hacer que la posición del corazón se invierta completamente, de forma que su vértice se sitúa a la derecha en lugar de la izquierda, como habíamos visto anteriormente. Esto se conoce como dextrocardia. Esta anomalía congénita es la alteración posicional más frecuente del corazón. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de ser la más frecuente, es relativamente poco común. La dextrocardia se puede asociar a una situación en espejo de los grandes vasos y del arco de la aorta. Esta anomalía puede formar parte de una transposición general de las vísceras, tanto torácicas como abdominales, conocida como situs inversus. O también puede darse el caso que esta transposición afecte únicamente al corazón, es decir, una dextrocardia aislada en la cual las demás vísceras, tanto torácicas como abdominales, se mantienen en sus posiciones normales. Sin embargo, aunque parezca un poco contradictorio, en la dextrocardia que presenta situs inversos, es decir, todas las vísceras están hacia el lado contrario, la incidencia de efectos cardíacos acompañantes es baja y el corazón suele funcionar con normalidad, presentando una menor tasa de mortalidad y complicaciones. Sin embargo, la dextrocardia aislada presenta una anomalía congénita que se ve complicada por alteraciones cardíacas graves, como lo es la transposición de las grandes arterias. No siendo más, muchas gracias por su atención. El enfoque del próximo video será la anatomía descriptiva del parénquima cardíaco propiamente dicho.